Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy nos adentramos en una herida abierta que atraviesa el continente. Una pandemia silenciosa que, a pesar de los titulares y las promesas, se niega a cicatrizar. Hablamos de vidas de mujeres, terminadas con una brutalidad que desafía la comprensión. Pero esta no es solo una crónica de la tragedia, es la historia de cómo la injusticia puede sembrar la semilla de la revolución, de cómo el dolor puede transformarse en un grito que derriba muros y reescribe leyes. Lo que van a descubrir hoy no solo los dejará sin aliento, sino que cambiará para siempre su percepción sobre la justicia, el poder y el incalculable valor de una vida. Quédense con nosotros, porque es fundamental que estas historias no se olviden jamás. Noviembre de 2001. Un desolado campo de algodón en Ciudad Juárez, en la herida abierta que es la frontera de México con Estados Unidos, se convirtió en un cementerio a cielo abierto. Aquel terreno árido pasó a ser un símbolo global de la violencia feminicida, un nombre que resonaría en los tribunales más altos del continente. Allí, entre la tierra y el olvido, fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres. Entre ellas estaban Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monarres, de 17. Sus cuerpos, arrojados como si no tuvieran valor alguno, estaban marcados por una violencia sexual extrema y una tortura que revelaba un patrón de crueldad sádica que aterrorizaba la ciudad desde la década de 1990. Eran las muertas de Juárez, la punta de un iceberg de cientos de desapariciones y asesinatos que las autoridades locales se esforzaban por ignorar. La respuesta de esas autoridades fue un reflejo grotesco de la cultura misógina que permitía que tales crímenes ocurrieran y se multiplicaran. Las investigaciones, si se les puede llamar así, fueron una farsa macabra, marcadas por la negligencia deliberada, la alteración de las escenas del crimen, la fabricación de culpables mediante tortura y una actitud sistemática de culpabilización de las víctimas. Las madres, hermanas y padres que buscaban desesperadamente a sus hijas, invirtiendo hasta el último centavo de sus escasos recursos en impresiones de volantes y viajes a la morgue, se topaban con un muro de desprecio. En las oficinas gubernamentales eran recibidos con frases que eran como sal en la herida. Su hija no está desaparecida, seguro se fue con el novio. O peor aún, si algo le pasó, fue porque ella se lo buscó. Esta respuesta no era simplemente una falla burocrática, era una hostilidad activa, un patrón de discriminación profundamente arraigado en las agencias públicas que veían a estas jóvenes, en su mayoría trabajadoras pobres de las maquilas, como desechables. El mensaje era claro: sus vidas no tenían valor económico ni social para el Estado. Ante la bancarrota moral y funcional del sistema de justicia mexicano, las familias de Claudia, Esmeralda y Laura, junto al apoyo invaluable de organizaciones de derechos humanos como el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, CEDIMAC, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, hicieron lo que nadie esperaba. Decidieron llevar su lucha más allá de las fronteras de un país que les había dado la espalda. Su odisea legal, un viaje largo y costoso financiado con la solidaridad y la determinación, culminó en una sentencia que cambiaría la historia de los derechos humanos en el continente. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió su fallo en el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. La sentencia fue revolucionaria. La Corte no condenó al Estado mexicano por haber cometido directamente los asesinatos, sino por algo mucho más profundo y sistémico, por su flagrante incumplimiento de su deber fundamental de proteger la vida de sus ciudadanas. La CIDH reconoció oficialmente la existencia de un contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, un patrón sistemático de desigualdad estructural que facilitaba los crímenes. Responsabilizó al Estado por no haber prevenido los asesinatos, a pesar de tener conocimiento del riesgo, por no investigar con la debida diligencia, un concepto que a partir de entonces se volvería central, y por no garantizar justicia, reparación y, crucialmente,
Medidas de no repetición. El legado del caso Campo Algodonero es inmenso y transformador. Estableció un precedente jurídico vinculante para toda América Latina, afirmando de manera inequívoca que la violencia de género es una violación de los derechos humanos y que los estados son responsables, incluso si los perpetradores directos son actores privados. La sentencia fue el motor que impulsó la tipificación del crimen de feminicidio en las legislaciones de numerosos países y amplió exponencialmente el debate académico y social sobre el tema. Demostró una realidad crucial en esta lucha desigual. Cuando los sistemas de justicia nacionales fallan, se corrompen o se vuelven cómplices, la transnacionalización de la justicia a través de órganos como la CIDH emerge como el último y a veces único recurso para las víctimas. La sentencia no fue solo una victoria legal, fue la validación de la lucha incansable de madres como Irma Monreal y Paula Flores, la dignificación de la memoria de sus hijas y un potente recordatorio de que la justicia para las mujeres en América Latina, a menudo, debe ser arrancada con la ayuda y la presión de la comunidad internacional. El costo de la justicia fue alto, pero el precio de la impunidad habría sido la perpetuación del olvido. La historia de María da Penha Maya Fernández no es solo la crónica de una tragedia personal, es la epopeya de una superviviente que transformó su dolor en el arma más poderosa contra la indiferencia institucional. Su nombre hoy es sinónimo de ley y protección en la nación más grande de América Latina. En 1983, esta farmacéutica cearense, madre de 3 hijas, sufrió 2 intentos de asesinato a manos de su propio marido, el economista y profesor colombiano Marco Antonio Heredia Viveros. La primera vez, mientras ella dormía, él le disparó por la espalda. La bala fragmentó una vértebra torácica, dejándola parapléjica de por vida. Viveros le dijo a la policía que había sido un intento de asalto, una mentira que inicialmente fue aceptada. 4 meses después, cuando María regresó a casa en silla de ruedas, él intentó terminar el trabajo. Trató de electrocutarla mientras se duchaba. Lo que siguió a esta brutalidad fue una odisea judicial de casi 2 décadas que desnudó la escalofriante tolerancia del Estado brasileño hacia la violencia doméstica. El caso de María da Penha se arrastró por los pasillos laberínticos de los tribunales. Su agresor, un hombre con poder económico e influencias, utilizó todos los recursos legales a su disposición para evadir la justicia. Hubo un primer juicio en 1991, donde fue condenado, pero su defensa apeló y logró anular la sentencia, alegando fallos procesales. Un segundo juicio tuvo lugar en 1996 y fue condenado nuevamente a 10 años de prisión. Increíblemente, gracias a nuevos recursos y a la lentitud del sistema, Viveros permaneció en libertad. La impunidad de su agresor no era una excepción, sino la regla en un país donde la violencia contra la mujer era minimizada, tratada como un crimen pasional, un asunto de familia que se resolvía lavando la ropa sucia en casa. El mensaje del sistema era que la vida y la integridad de una mujer tenían poco valor. En 1998, tras 15 años de lucha sin obtener una respuesta definitiva y viendo cómo el crimen estaba a punto de prescribir, María da Penha tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Asesorada por ONGs como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, decidió hacer lo que las Madres de Juárez habían hecho, internacionalizar su causa. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En 2001, la respuesta de la CIDH fue contundente. El organismo responsabilizó formalmente al Estado brasileño por negligencia, omisión y tolerancia sistemática frente a la violencia doméstica. La condena internacional recomendaba, entre otras medidas, completar el proceso penal contra el agresor, reparar simbólica y materialmente a María da Penha por el daño sufrido y, lo más importante,
adoptar una legislación específica y contundente para combatir la violencia doméstica. Esta condena fue la palanca que movió al gigante brasileño. La vergüenza internacional y la presión de la sociedad civil, que había encontrado en María da Penha un símbolo de resistencia, obligaron al gobierno a actuar. Tras un amplio proceso de debates que involucró a consorcios feministas, expertos legales y parlamentarios, el 7 de agosto de 2006 fue sancionada la Ley NOM 11.340, bautizada oficialmente con su nombre. La Ley María da Penha se convirtió en un hito, uno de los instrumentos legales más avanzados del mundo en su tipo. Creó mecanismos como las medidas de protección de urgencia, los juzgados especializados en violencia doméstica y familiar, y endureció las penas, cambiando fundamentalmente el paradigma de cómo la violencia machista es tratada en el país. Por fin, la agresión dejó de ser un delito de menor potencial ofensivo. Sin embargo, la victoria legal de María da Penha no significó el fin de su batalla. Recientemente, en una era de polarización y desinformación, su lucha ha entrado en una nueva y peligrosa fase: la guerra por la narrativa. La productora de extrema derecha Brasil Paralelo, conocida por su revisionismo histórico y su agenda conservadora, lanzó un documental que, bajo un falso manto de investigación, cuestiona la veracidad de su historia. Dándole voz a su agresor y a sus aliados, la producción siembra teorías conspirativas, intentando retratar a María da Penha como una farsante y a su agresor como una víctima de una conspiración feminista. Esta iniciativa, un claro ejemplo de lo que se conoce como lawfare de género, fue clasificada como contenido desinformativo y discurso de odio por el propio gobierno brasileño, llevando a la Advocacia Geral da União, AGU, a demandar a la empresa. El hecho de que, casi 2 décadas después de la ley que lleva su nombre, María da Penha aún necesite vivir con escolta policial y deba defenderse de campañas de difamación financiadas por intereses reaccionarios, demuestra una verdad inquietante. La victoria legal no garantiza la victoria cultural. La lucha contra el feminicidio hoy es también una lucha contra la desinformación y el revisionismo que buscan destruir la credibilidad de las víctimas símbolo para minar la legitimidad de toda la causa. Quieren reescribir la historia, revalorizar al agresor y culpar una vez más a la víctima. Es una batalla por la memoria, y esa batalla tiene un costo emocional y financiero que las sobrevivientes se ven obligadas a seguir pagando. En la madrugada del 24 de mayo de 2012, la ciudad de Bogotá se despertó con la noticia de un crimen cuya brutalidad sacudió los cimientos de una sociedad ya acostumbrada a la violencia. Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años, madre soltera, vendedora de dulces para pagar sus estudios de secundaria, fue encontrada agonizando en el Parque Nacional, uno de los pulmones verdes y espacios públicos más emblemáticos de la capital colombiana. Había sido secuestrada, violada con una crueldad inimaginable, torturada y finalmente empalada. Murió 4 días después en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Colombia, un país con una larga historia de conflicto armado y altas tasas de violencia, ya registraba índices alarmantes de agresiones contra las mujeres. Sin embargo, el caso de Rosa Elvira Celi se convirtió en un punto de inflexión, un antes y un después en la conciencia colectiva. ¿Por qué este caso en particular? La respuesta reside en lo que los sociólogos llaman la brutalidad simbólica del crimen. El empalamiento, una forma de tortura medieval con profundas connotaciones históricas de castigo, humillación y destrucción total de la feminidad, sumado al hecho de que el crimen ocurrió en un parque público, un espacio que se supone pertenece a todos los ciudadanos, arrancó la violencia de género de la esfera privada del hogar y la expuso como lo que realmente es, un acto de terrorismo público. La crueldad explícita y la profanación de un espacio cívico hicieron imposible que la sociedad, los medios de comunicación y finalmente los legisladores continuaran tratando estos actos como simples crímenes pasionales
o como un homicidio más en las estadísticas. El valor simbólico del acto superó cualquier intento de minimizarlo. La conmoción fue inmediata y masiva. La familia de Rosa Elvira, especialmente su hermana Adriana, apoyada por una marea de colectivos feministas y una sociedad civil indignada, lideró una movilización sin precedentes que exigía una respuesta contundente del Estado. Las calles de Bogotá se llenaron de flores, velas y pancartas. El nombre de Rosa Elvira Celi estaba en boca de todos. La presión popular, canalizada a través de marchas, plantones y una cobertura mediática incesante, se convirtió en el motor para una reforma legislativa fundamental. El Congreso colombiano, usualmente lento para responder a las demandas sociales, se vio obligado a actuar con una celeridad inusual. En 2015, 3 años después del crimen, se aprobó la Ley 1761, bautizada oficialmente y para siempre como la Ley Rosa Elvira Celi. Esta nueva legislación no fue un simple ajuste. Representó un cambio de paradigma. Tipificó el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal colombiano, diferenciándolo del homicidio simple. Estableció penas severas que van de 20 a 41 años de prisión y, de manera crucial, eliminó la posibilidad de que los condenados por este crimen pudieran acceder a beneficios como la reducción de pena por confesión o preacuerdos con la Fiscalía. Era un mensaje claro: el asesinato de una mujer por razones de género no tendría rebajas. El impacto de la ley fue transformar el panorama jurídico, obligando a fiscales y jueces a investigar y reconocer las motivaciones de género detrás de los asesinatos de mujeres, a analizar el contexto de la relación, los antecedentes de violencia y las dinámicas de poder. El caso de Rosa Elvira Celi, cuya investigación reveló que sus agresores eran conocidos suyos, compañeros de estudio, demuestra de manera trágica y poderosa que a veces es la naturaleza espantosa y simbólicamente cargada de un único acto de violencia lo que logra romper la gruesa costra de la apatía colectiva y la inercia institucional. Su sacrificio, aunque involuntario, catalizó un cambio estructural que de otra manera podría haber tardado décadas en materializarse. Su muerte tuvo un costo incalculable, pero su legado es una ley que hoy ofrece una herramienta, aunque imperfecta, para proteger a otras mujeres y para que el sistema de justicia comience a llamar a las cosas por su nombre: feminicidio. Febrero de 2020, Ciudad de México. El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, una joven de 25 años, se convirtió en el arquetipo de la violencia de género en la era digital, un caso que expuso no solo la brutalidad física, sino una nueva dimensión de crueldad mediática e institucional. El crimen perpetrado por su pareja, Eric Francisco Robledo, en el apartamento que compartían, fue de una barbarie extrema. Tras una discusión, la apuñaló en el cuello, pero el horror no terminó ahí. En un intento desesperado y macabro por deshacerse de las pruebas, desolló su cuerpo y mutiló varios de sus órganos, arrojando parte de los restos por el inodoro. Sin embargo, la violencia contra Ingrid no cesó con su muerte. Se metamorfoseó y se amplificó, transformándose en una forma de violencia digital e institucional que desató una ola de furia en todo México. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que respondieron a la escena del crimen, tomaron fotografías explícitas del cuerpo mutilado de Ingrid y de su asesino, confesando el crimen con una frialdad escalofriante. Estas imágenes, en lugar de permanecer como evidencia confidencial, fueron filtradas a la prensa. En cuestión de horas, la fotografía del cuerpo de Ingrid estaba en las portadas de periódicos sensacionalistas como Pásala y La Prensa, con titulares morbosos. De ahí saltaron a las redes sociales, donde se viralizaron a una velocidad vertiginosa. Millones de personas vieron, compartieron y comentaron sobre la profanación de su cuerpo. Esta exposición grotesca constituyó una segunda agresión, una revictimización póstuma que infligió un dolor indecible a su familia y generó una inmensa y justificada revuelta popular. El valor de su vida fue reducido a un producto de consumo morboso para generar clics e ingresos publicitarios.
La respuesta de la sociedad civil fue tan inmediata como innovadora. Frente a la imposibilidad de borrar las imágenes de Internet, activistas feministas y usuarios de redes sociales iniciaron una contracampaña brillante en su simplicidad. Decidieron limpiar su nombre online. Inundaron Twitter, Instagram y Facebook con el nombre Ingrid Escamilla, acompañado de fotografías hermosas de ella, sonriendo en la playa, con sus mascotas, rodeada de paisajes bellos y poemas. El objetivo era saturar los algoritmos de búsqueda para que, al buscar su nombre, estas imágenes de vida y dignidad desplazaran a las macabras imágenes de su muerte. Fue un acto de guerrilla digital, un intento colectivo de recuperar su identidad y su memoria de las garras del periodismo carroñero y la viralidad deshumanizante. Al mismo tiempo, las calles ardieron. Colectivos feministas organizaron protestas frente a las sedes de los periódicos que publicaron las fotos y frente al Palacio Nacional, exigiendo un alto a la complicidad mediática y estatal en la violencia contra las mujeres. La indignación popular fue tan ensordecedora que logró una respuesta legislativa. Se propuso y aprobó en varios estados y a nivel federal la llamada Ley Ingrid. Esta reforma al Código Penal busca sancionar con penas de hasta 10 años de prisión a los servidores públicos que, de manera indebida, fotografíen, graben, compartan, difundan o comercialicen imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información relacionada con la escena de un crimen o una víctima. La ley es un intento claro de legislar sobre una nueva y compleja frontera de la violencia de género, reconociendo que la dignidad de una persona no termina con su muerte. No obstante, la ley Ingrid también abrió un intenso y necesario debate sobre sus posibles colisiones con la libertad de prensa y el derecho a la información. Organizaciones de defensa de periodistas y críticos argumentaron que la redacción amplia de la ley podría ser instrumentalizada por el propio Estado para castigar a periodistas que investigan casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. En un país como México, donde las filtraciones a la prensa son a menudo la única herramienta para exponer la impunidad y la complicidad de las autoridades, el riesgo de que esta ley se convierta en una herramienta de censura es real. El caso de Ingrid Escamilla, por lo tanto, nos obliga a confrontar una de las tensiones más complejas de nuestra modernidad: cómo protegemos la dignidad y la memoria de las víctimas en la era digital sin, inadvertidamente, crear instrumentos que puedan silenciar a quienes fiscalizan al poder. La historia de Ingrid nos enseña que la lucha no es solo por cómo viven y mueren las mujeres, sino por cómo sus memorias son tratadas y a veces violentadas, mucho después de que su corazón ha dejado de latir. Este es solo el comienzo de nuestra investigación. En la siguiente parte, veremos cómo el asesinato de 2 adolescentes en Argentina no solo provocó marchas, sino que dio a luz a un movimiento global que cambiaría las reglas del juego. No se alejen, porque la historia del grito, ni una menos, revela el verdadero poder de la indignación colectiva. El movimiento Ni una menos, ese grito de 3 palabras que se convirtió en uno de los lemas feministas más potentes a nivel global, no nació de una teoría académica ni de una estrategia política planificada en una oficina. Nació del dolor puro y de la indignación visceral generada por el feminicidio de una adolescente en una pequeña ciudad de Argentina. En mayo de 2015, en Rufino, provincia de Santa Fe, Chiara Páez, una joven de 14 años que estaba embarazada de pocas semanas, fue asesinada a golpes por su novio, Manuel Mancilla, de 16 años. Tras matarla, con la ayuda de su propia familia, enterró el cuerpo en el jardín de su casa. La brutalidad del crimen, combinada con la extrema vulnerabilidad de la víctima, una niña que estaba a punto de ser madre, actuó como un catalizador. El caso condensaba demasiados horrores: violencia de género, violencia contra la infancia y una crueldad que involucraba a todo un entorno familiar en el encubrimiento. Para un grupo de periodistas, escritoras y activistas de Buenos Aires, el feminicidio de Chiara fue la gota que colmó el vaso. Hartas de reportar un goteo incesante de mujeres asesinadas,
decidieron que era hora de hacer algo más que escribir. A través de un tuit, la periodista Marcela Ojeda lanzó una pregunta cargada de frustración. ¿No vamos a levantar la voz? ¡Nos están matando! La respuesta fue una explosión. En cuestión de horas, organizaron una convocatoria en las redes sociales para una marcha bajo una consigna simple y demoledora: ni una menos. El lema, rescatado de un poema de la activista y poeta mexicana Susana Chávez, ella misma víctima de feminicidio en 2011, encapsuló a la perfección un sentimiento colectivo de hartazgo con la violencia machista. El 3 de junio de 2015, superando todas las expectativas, cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, pero también hombres, familias enteras, tomaron las calles de más de 80 ciudades argentinas. La plaza frente al Congreso en Buenos Aires se convirtió en un océano humano. Fue la primera marcha masiva del Ni Una Menos, un fenómeno que en poco tiempo se replicaría por toda América Latina y se convertiría en un símbolo de la cuarta ola feminista. El caso de Chiara Páez, la niña embarazada asesinada y enterrada en un patio, fue el símbolo catalizador, la historia humana que le puso rostro y nombre a una rabia difusa y permitió la erupción de un movimiento de masas que ya no podía ser ignorado. El valor de su vida y la de su hijo no nato se multiplicó en millones de voces gritando «¡Basta!». Si el feminicidio de Chiara fue la chispa fundacional, el de Lucía Pérez, un año y medio después, fue la prueba de fuego que consolidó y radicalizó al movimiento. En octubre de 2016, en la ciudad costera de Mar del Plata, Lucía Pérez, una estudiante de 16 años, fue drogada, violada y empalada hasta la muerte. La crueldad del crimen fue tan extrema que los médicos que la atendieron la describieron como una de las peores agresiones que habían visto. La indignación inicial por el asesinato se transformó en una furia nacional cuando, en noviembre de 2018, el tribunal que juzgó el caso emitió una sentencia que fue percibida como una bofetada a toda la sociedad. Los jueces absolvieron a los dos principales acusados, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, del delito de abuso sexual y feminicidio, condenándolos únicamente por la venta de drogas a la salida de la escuela. El tercer acusado fue absuelto de todos los cargos. La sentencia fue una clase magistral de misoginia judicial. Los jueces argumentaron que no se pudo probar que la muerte de Lucía fuera consecuencia directa de la violación. Desestimaron testimonios clave y, en esencia, aceptaron la versión de los acusados. Para el movimiento Ni Una Menos y para gran parte de la sociedad argentina, el fallo fue una afrenta directa, una demostración palmaria de cómo el patriarcado está incrustado en el ADN del sistema judicial. La respuesta del movimiento fue inmediata, contundente y organizada. Bajo la consigna «La justicia es patriarcal», se convocó a la primera huelga nacional de mujeres en Argentina, un paro de actividades que visibilizó el trabajo no remunerado y el poder económico de las mujeres y que culminó con masivas movilizaciones en todo el país. La lucha por la justicia para Lucía forzó al movimiento a evolucionar. Ya no se trataba solo de marchar y gritar en las calles, se trataba de desafiar estructuralmente al poder judicial. Las activistas y la familia de Lucía, incansables, no solo apelaron la sentencia, sino que iniciaron un proceso de jurí de enjuiciamiento contra los jueces que emitieron el fallo, acusándolos de parcialidad, negligencia y mal desempeño. Esta transición del simbolismo de la protesta a la acción estructural directa demuestra la madurez y la resiliencia del Ni Una Menos. Tras años de lucha, en 2020, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires anuló la escandalosa sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio. Finalmente, en 2023, en un segundo juicio histórico, los dos principales acusados fueron condenados por el abuso sexual y el feminicidio de Lucía. La historia de Lucía Pérez prueba la capacidad del movimiento no solo de llenar las plazas, sino de librar y ganar largas y costosas batallas para reformar desde adentro las instituciones que perpetúan la impunidad. Diciembre de 2016, Bogotá.
El feminicidio de Juliana Zamboni paralizó a Colombia y la sumió en un duelo nacional. El crimen fue tan explosivo no solo por ser el asesinato de una niña, sino por la brutal confluencia de todas las opresiones y desigualdades que fracturan a la sociedad colombiana en una única y devastadora narrativa. Juliana era una niña de 7 años, indígena del pueblo Yanacuna. Su familia, como tantas otras, había sido desplazada por la violencia del conflicto armado en la zona rural del Cauca y había migrado a Bogotá en busca de seguridad y un futuro mejor. Vivían humildemente en un barrio popular del norte de la ciudad. El 4 de diciembre, mientras jugaba frente a su casa, fue secuestrada. Su secuestrador y asesino fue Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años perteneciente a una de las familias más ricas, prestigiosas e influyentes de la capital. La imagen, captada por cámaras de seguridad, de su camioneta gris de alta gama merodeando por el barrio pobre, y de él mismo secuestrando a la niña indígena en la puerta de su precaria vivienda, se convirtió en el símbolo más potente y doloroso de la fractura social colombiana. En este único acto convergían la violencia de género, la pedofilia, el racismo contra los pueblos originarios y, de manera crucial y explosiva, una abismal e histórica injusticia de clase. El hombre blanco, rico y educado, abusando de la niña indígena pobre y desplazada. Uribe Noguera llevó a Juliana a un lujoso apartamento, propiedad de su familia, en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Allí la violó, la torturó y la estranguló. Luego, intentó ocultar el crimen. Escondió el cuerpo, lo impregnó de aceite de cocina para alterar las pruebas y llamó a sus hermanos, también profesionales de familias acomodadas, para que le ayudaran a orquestar el encubrimiento. La indignación nacional se vio amplificada precisamente por estos detalles. El crimen no fue visto como el acto aislado de un monstruo o un enfermo mental, sino como la consecuencia lógica y predecible de un sistema que históricamente permite que los poderosos, aquellos con el dinero y los contactos, abusen de los más vulnerables con una expectativa de total impunidad. La participación de sus hermanos en el intento de encubrimiento reforzó la percepción de una élite corrupta que se protege a sí misma por encima de la ley y la decencia humana. La conmoción fue avasalladora y transversal. Bajo los hashtags Yo soy Juliana y Ni una menos, que ya había cruzado las fronteras desde Argentina, miles de colombianos de todas las clases sociales, etnias e ideologías políticas salieron a las calles en vigilias, marchas y plantones. El país, a menudo polarizado y dividido, se unió en un luto y una furia colectivos. Había un miedo generalizado y palpable de que la riqueza y el estatus social de Uribe Noguera garantizaran su impunidad, como había ocurrido tantas otras veces en la historia de Colombia. Se temía que el caso se diluyera en tecnicismos legales, que fuera declarado inimputable por supuestos problemas psiquiátricos, o que el poder económico de su familia comprara silencios y voluntades. Por esta razón, la rápida y eficiente investigación de la Fiscalía, la captura de Uribe Noguera en una clínica donde había sido ingresado por una supuesta sobredosis y su posterior condena en un juicio rápido a 58 años de prisión, la pena máxima fue rebajada ligeramente en una instancia posterior, pero se mantuvo extremadamente alta, fueron vistas como una victoria rara, necesaria y profundamente significativa de la justicia contra el poder. La presión social fue tan inmensa que no dejó margen para las habituales maniobras de impunidad. Sus hermanos también fueron procesados y condenados por el encubrimiento. El caso de Juliana Zamboni trascendió el debate sobre el feminicidio para provocar una catarsis nacional y una discusión más amplia sobre la vulnerabilidad de la infancia, especialmente de los niños y niñas pertenecientes a comunidades marginadas. Expuso la falla crónica del Estado en proteger a los más débiles y la arrogancia de una élite que se creía intocable. La historia de Juliana demostró que la resonancia de un crimen de género puede magnificarse exponencialmente cuando sus dimensiones interseccionales, clase, raza, género, son tan claras e innegables que fuerzan a una nación entera
a confrontar sus demonios más profundos y a exigir, aunque sea por una vez, que no haya dinero ni apellido que pueda comprar la impunidad por el asesinato de una niña. En la próxima parte, exploraremos casos que revelan cómo el feminicidio se entrelaza con la política, la lucha por los recursos naturales y la violencia directa del Estado. Historias que nos obligan a ampliar nuestra definición de la violencia de género. Sigan con nosotros en El Relator Oscuro. El asesinato de Berta Cáceres, en la noche del 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, nos obliga a ampliar radicalmente el concepto tradicional de feminicidio. Berta no fue víctima de la violencia doméstica en el sentido clásico. Su asesino no fue un compañero sentimental celoso. Berta Cáceres fue ejecutada por su poder. Como líder indígena del pueblo lenca, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y ganadora del prestigioso Premio Ambiental Goldman, era una de las defensoras de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente más reconocidas y respetadas del mundo. Era una fuerza política, una estratega brillante y una voz que resonaba a nivel global. Su asesinato fue un crimen político, meticulosamente planificado y ejecutado por un escuadrón de sicarios con entrenamiento militar. Las investigaciones posteriores, impulsadas incansablemente por su familia, especialmente sus hijas Berta y Laura Zúñiga Cáceres, y el COPIN, demostraron sin lugar a dudas que el asesinato fue ordenado y financiado por los más altos directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA. Berta lideraba la resistencia de la comunidad lenca contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que DESA pretendía construir ilegalmente sobre el sagrado río Gualcarque. Su liderazgo no solo había logrado paralizar el proyecto, sino que había conseguido que Sinohidro, el constructor de represas más grande del mundo, y el Banco Mundial se retiraran de su financiación. Fue una victoria humillante para una de las familias más poderosas de Honduras, ligada a la élite militar y política del país. El caso de Berta Cáceres ejemplifica a la perfección lo que activistas y académicas feministas han denominado feminicidio político o feminicidio por liderazgo. Ella no fue asesinada simplemente por ser mujer. Fue asesinada por ser una mujer poderosa, por ejercer un liderazgo efectivo y por desafiar frontalmente las estructuras de poder patriarcales, económicas y estatales que controlan el país. Fue asesinada porque, como mujer indígena en una sociedad racista y machista, se atrevió a liderar, a ganar y a humillar a hombres poderosos al derrotarlos en su propio terreno. La mataron porque no pudieron controlarla, ni comprarla, ni intimidarla. Su eliminación física era la única forma que encontraron para intentar reactivar un proyecto económico multimillonario. La lógica perversa detrás de su muerte es, en esencia, la misma que alimenta el feminicidio en el ámbito doméstico: el odio, el control y el deseo de aniquilar a la mujer que osa desafiar la autoridad masculina. En el caso de Berta, esa autoridad no era la de un marido, sino la del capital extractivista y la de un Estado cómplice que concede territorios sin consulta previa. La larga y compleja batalla judicial que siguió a su asesinato ha sido un hito. Resultó en la condena de los sicarios, de mandos intermedios de DESA y en 2021 de David Castillo, presidente de la empresa y exoficial de inteligencia militar, como coautor intelectual del crimen. Sin embargo, la lucha por la justicia para Berta continúa, buscando alcanzar a los autores intelectuales en los más altos escalones del poder económico y político del país, aquellos que pusieron el dinero para silenciarla. El caso de Berta Cáceres establece una conexión crucial y a menudo invisible entre la lucha feminista y las luchas ambientalistas e indígenas. Demuestra de manera irrefutable que la violencia misógina es una herramienta estratégica de represión política y económica, utilizada para aterrorizar y silenciar a las mujeres que se levantan para defender sus territorios, sus ríos y su cultura. El legado de Berta inspira a movimientos en toda América Latina
a reconocer que la batalla contra el patriarcado es inseparable de la batalla contra el modelo extractivista, el neocolonialismo y la corrupción estatal. Su vida y su muerte nos enseñan que cuando una mujer líder se levanta, el sistema patriarcal y capitalista la ve como una amenaza existencial que debe ser eliminada a cualquier costo. La tragedia que tuvo lugar el 8 de marzo de 2017, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, en el Centro Estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, es uno de los ejemplos más brutales, literales y masivos de lo que se debe llamar feminicidio de Estado. Aquel lugar, que sobre el papel debía ser un refugio seguro para niños, niñas y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, víctimas de abuso, abandono o violencia, era en realidad un infierno de hacinamiento, negligencia y abuso sistémico. Las denuncias de malos tratos, tortura, violaciones e incluso la existencia de una red de trata de personas que operaba desde dentro del centro eran constantes y habían sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades responsables. El Estado, que tenía la tutela de estas niñas, no solo no invirtió los recursos necesarios para su cuidado, sino que permitió que se convirtiera en una trampa mortal. En la víspera de la tragedia, un grupo de adolescentes, en su mayoría chicas, organizó una protesta para denunciar las condiciones infrahumanas en las que vivían, la comida podrida, los castigos físicos, los abusos sexuales. Lograron escapar del centro, pero la mayoría fueron recapturados por la policía. Como castigo ejemplar, en la mañana del 8 de marzo, 56 de las niñas y adolescentes fueron encerradas bajo llave en una pequeña sala de clases que medía apenas 16 metros cuadrados. Les dieron unas finas colchonetas y las dejaron allí, hacinadas, sin acceso a un baño. Horas después, el fuego comenzó dentro de la habitación. Las investigaciones posteriores sugieren que una de las niñas prendió fuego a una colchoneta en un acto de desesperación para que les abrieran la puerta. Lo que ocurrió a continuación es el núcleo de este feminicidio de Estado. Las niñas comenzaron a gritar, a golpear la puerta, a suplicar por sus vidas, mientras el humo y las llamas llenaban la pequeña habitación. Afuera, agentes de la Policía Nacional Civil montaban guardia. Según los testimonios de las supervivientes y de otros testigos, los policías se negaron a abrir la puerta durante al menos 9 minutos. Se burlaban de las niñas, les proferían insultos como putas y revoltosos, y decían que se quemaran para que aprendieran a no joder. Impidieron activamente cualquier intento de ayuda. Cuando finalmente abrieron la puerta, ya era tarde. El resultado fue la muerte de 41 niñas y adolescentes, algunas calcinadas en el acto, otras fallecidas en los días siguientes por la gravedad de sus quemaduras. Otras 15 sufrieron heridas que las marcaron de por vida. Clasificar este caso como feminicidio de Estado no es una hipérbole, es una descripción técnica y precisa. La muerte de estas 41 niñas no fue un accidente. Fue el resultado directo, predecible y culminante de la negligencia, el abuso y finalmente de la acción deliberada o la omisión criminal de agentes del Estado. Este evento es un ejemplo extremo de lo que el filósofo Achille Mbembe llama necropolítica. En este caso, una necropolítica de género. El poder soberano del Estado para decidir qué vidas son dignas de ser protegidas y vividas, y qué vidas son consideradas desechables y pueden ser dejadas morir. Las víctimas eran niñas, eran pobres, muchas de ellas eran indígenas, y eran consideradas problemáticas por un sistema que las veía como una carga. Su vulnerabilidad no inspiró protección, sino control, castigo y en última instancia la muerte. La lógica que permitió que fueran encerradas para morir quemadas es la misma que subyace en el feminicidio individual. La creencia de que los cuerpos femeninos, especialmente los de niñas rebeldes y marginadas, no tienen valor y que su desafío a la autoridad debe ser castigado con la aniquilación. La lentísima búsqueda de justicia, marcada por la intimidación a las familias de las víctimas y a las supervivientes, solo refuerza la responsabilidad de un Estado que no solo falló en su deber de cuidado,
sino que se convirtió en el perpetrador directo de la masacre. El caso de Nabila Rifo, ocurrido en la ciudad de Coyhaique, en el sur de Chile, en mayo de 2016, expuso con una crudeza sin precedentes no solo la brutalidad extrema de la violencia machista, sino también la crueldad insidiosa de la violencia institucional que a menudo le sigue. Nabila, madre de 4 hijos, sobrevivió a una tentativa de feminicidio de una barbarie casi inconcebible. Su pareja y padre de 2 de sus hijos, Mauricio Ortega, en un ataque de furia, la golpeó brutalmente con bloques de cemento y, utilizando una llave, le arrancó los ojos, dejándola ciega y abandonada en la calle a temperaturas bajo cero. Su supervivencia fue un milagro, pero lo que Nabila tuvo que enfrentar a continuación fue una segunda ola de violencia, esta vez perpetrada no por un agresor, sino por el sistema judicial, los medios de comunicación y una parte de la sociedad. Durante el mediático juicio oral contra Ortega, la estrategia de la defensa, y de manera incomprensible, también parte del interrogatorio de los fiscales y los propios jueces, se centró no en la brutalidad del acto, sino en desacreditar a Nabila. Su vida personal fue expuesta y juzgada en la plaza pública. Se cuestionó su comportamiento, su vida sexual, sus relaciones afectivas pasadas, su consumo de alcohol. Preguntas impertinentes y comentarios cargados de prejuicios buscaron construir una narrativa en la que ella no era una víctima ideal y por lo tanto era de alguna forma corresponsable de la violencia que sufrió. La defensa de Ortega llegó a insinuar que sus heridas podrían haber sido causadas por otra persona o incluso autoinfligidas, una teoría absurda que sin embargo ocupó horas de debate. La prensa sensacionalista amplificó esta revictimización de manera grotesca. Programas de televisión matutinos debatían sobre su vida íntima y en un acto de bajeza periodística sin parangón, un matinal llegó a leer en vivo y en directo el informe ginecológico de Nabila, exponiendo detalles íntimos de su salud sexual a todo el país. Su cuerpo, su historia y su dolor se convirtieron en un producto de consumo, un espectáculo morboso cuyo objetivo era generar rating y con ello ingresos por publicidad. El caso de Nabila desnudó de forma brutal el mito de la víctima ideal. Esa expectativa social y judicial de que para ser digna de empatía, credibilidad y justicia, la mujer agredida debe ser pasiva, sumisa, sexualmente pura y con una conducta intachable. Como Nabila, una mujer de carácter fuerte que no se ajustaba a este estereotipo, el sistema se sintió con el derecho de juzgarla a ella, desviando el foco de la barbarie cometida por su agresor. Esta violencia institucional no es un simple efecto colateral, es una de las funciones del sistema patriarcal. Al humillar, cuestionar y desacreditar a la víctima, el sistema envía un mensaje de control y advertencia a todas las mujeres. Si te atreves a denunciar y no encajas en nuestro molde de víctima perfecta, tu vida será investigada, tu intimidad expuesta y serás culpada. Es mejor que te quedes en silencio. A pesar de todo, Nabila luchó. Su testimonio en el juicio fue de una valentía sobrecogedora. Aunque inicialmente Ortega fue condenado por feminicidio frustrado, en una decisión polémica la Corte Suprema recalificó el delito, eliminando la agravante de alevosía y reduciendo significativamente la pena. Un fallo que fue duramente criticado por organizaciones feministas. El caso generó un intenso debate nacional en Chile, que impulsó protestas y aceleró la discusión para reformar la ley de feminicidio de la época, que era muy restrictiva, y para crear la Ley Nabila, una legislación que busca prevenir la violencia institucional y la revictimización. La lucha de Nabila Rifo, por lo tanto, no fue solo por su supervivencia física, sino por su dignidad contra un sistema que intentó arrancarle, además de los ojos, su credibilidad y su voz. El asesinato de la abogada Aníbal González Ureña, de 30 años, en San Pedro de Macorís, República Dominicana, en agosto de 2019, es la crónica de una muerte anunciada.
es la prueba trágica y definitiva de lo que puede llamarse el escudo de papel del sistema de protección a las víctimas. Anibel fue asesinada a tiros por su exmarido, Yasmil Oscar Fernández. No la mató en un lugar oculto, la ejecutó a sangre fría en la sala de su casa, frente a sus 3 pequeñas hijas. El crimen sería indignante en cualquier circunstancia, pero lo que lo convierte en un caso emblemático de la bancarrota estatal es un hecho escalofriante. Yasmil Fernández debería haber estado en la cárcel. 2 años antes, en 2017, él ya había intentado matarla. La apuñaló repetidamente y por ese intento de feminicidio fue juzgado y condenado a 5 años de prisión. Anibel y sus hijas deberían haber estado a salvo durante ese tiempo. Sin embargo, de manera inexplicable, Fernández fue puesto en libertad tras cumplir apenas 1 año de su condena. ¿La razón? Un acuerdo judicial abreviado, un mecanismo legal que le permitió salir de prisión. Tras el asesinato de Anibel, se desató un escándalo nacional, una investigación periodística y luego una pesquisa de la propia Procuraduría General de la República revelaron el núcleo de la corrupción y la negligencia. Se descubrió que el acuerdo para liberar a Fernández se había basado en un documento de consentimiento, en el que la firma de Anibel había sido falsificada. La propia víctima, días antes de ser asesinada, había denunciado públicamente en sus redes sociales que temía por su vida, que su exesposo la acosaba y que no entendía cómo el sistema judicial lo había dejado libre. Suplicó por protección. Nadie la escuchó. El sistema que debía protegerla no solo le falló, sino que fue activamente manipulado, ya sea por una corrupción que aceptó un soborno o por una negligencia tan extrema que equivale a complicidad, para liberar a su agresor, sellando así su sentencia de muerte. El caso provocó una ola de protestas y una profunda consternación en la República Dominicana, un país que ya sufre una de las tasas de feminicidio más altas de la región. La sociedad vio en el asesinato de Anibel el reflejo de su propia impotencia. El Procurador General de la República se vio forzado a abrir una investigación interna que culminó con la suspensión y el procesamiento de varios fiscales y jueces del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, acusados de asociación de malhechores y otros delitos. Anibel González se convirtió en un símbolo desgarrador de la inutilidad de las medidas de protección cuando no existe un compromiso real del Estado. Las leyes, las órdenes de alejamiento, los procesos judiciales y las condenas, sin una implementación rigurosa, sin una fiscalización estricta de los procesos, sin los recursos económicos para dar seguimiento y sin una cultura institucional que priorice la vida de la víctima por encima de cualquier otro interés, se convierten en meros escudos de papel. Son una ilusión de seguridad, incapaces de detener las balas o los cuchillos. La muerte de Anibel no fue solo una falla del sistema, fue una traición del Estado. Un Estado que le entregó un pedazo de papel para que se sintiera protegida, mientras le abría la puerta de la celda a su asesino. Su historia demuestra de la forma más cruel que la lucha contra el feminicidio debe ir mucho más allá de la simple aprobación de leyes. Debe centrarse en la vigilancia, la depuración, la financiación adecuada y la reforma cultural profunda de las propias instituciones responsables de aplicarlas. Si esta investigación te ha impactado, si crees que estas historias deben ser contadas y escuchadas, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Dale like a este video, compártelo y lo más importante, suscríbete a El Relator Oscuro y activa las notificaciones. Cada suscripción nos permite seguir dedicando los recursos necesarios para crear estos documentales. Déjanos tu comentario, ¿qué caso te impactó más? ¿Cómo podemos combatir esta lacra desde nuestra comunidad? Tu voz es parte fundamental de esta conversación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.